Buenos días, mi nombre es Doro Hurtado, soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en Artes Visuales. Con respecto a lo solicitado, según lo que tenemos, la Constitución colombiana está construida bajo premisas muy bonitas, es una Constitución muy completa, en donde se establece que se deben respetar todos los derechos de los seres humanos y en donde se debe tener en cuenta la dignidad de cualquier persona, sin importar su raza, su proveniencia, y manteniendo como principio rector y principal el guardar por la justicia y por el bienestar de todos. Actuar con justicia y consideración por las demás necesidades, por las necesidades de los demás. A partir de aquí, pues se hace lo más completo posible, se hacen 10 artículos que son los principios que rigen en los derechos fundamentales del colombiano. Y me gustaría nombrarlos aquí, pues que son muy importantes y porque es a partir de estos que surgen las demás leyes y es cuidando estos principios supuestamente que las demás leyes y deberes y derechos del ciudadano se constituyen en el libro de la Constitución. El primero es, el artículo 1 es: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El artículo 2 dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. El artículo 3 es: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. El artículo 4 dice: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. El artículo 5 es: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como constitución básica de la sociedad. Es muy importante destacar que los derechos inalienables son una parte muy importante de la Constitución porque son el punto de partida bajo el cual una persona se va a regir o un juez se va a regir a la hora de emitir un juicio justo. El artículo, el artículo 6, un momento. Sí, el artículo 6 dice: los particulares son solo responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El artículo 7 dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y este yo creo que es un artículo que se viola en muchos sentidos y por eso la justicia colombiana es bastante cuestionable. El artículo 8 dice: es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y nacionales de la nación. El artículo 9 reza: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados en Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Esta parte es muy bonita porque eso quiere decir que dan prioridad a la Unión Latinoamericana y sí a la fuerza que tiene Sudamérica. Es muy bueno que
o sea, que prime la necesidad de formar una América del Sur más fuerte. Y por último, este artículo 10, el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Y bueno, estos son los 10 artículos que vienen siendo los principios de la Constitución colombiana. Ellos se construyen, como ya había dicho, para marcar un punto de partida hacia las leyes que se establecen en la Constitución. Y bueno, son los valores más importantes de nuestra sociedad. Pero a pesar de que tenemos una Constitución muy bonita y completa, pienso que ya en la práctica y en la vida hay muchas discrepancias con lo que debería ser y con lo que es. Hay artículos o no artículos, sino leyes y deberes y derechos del ciudadano que no se establecen, no están explícitos en la Constitución, pero que se tienen en cuenta a la hora de emitir juicios o sentencias. Y son importantes porque ellos, me imagino que en el futuro se agregarán a la Constitución, pero es la sociedad y el tiempo, la época en la que vivimos la que determinará si son pertinentes de que estén allí o no. Y bueno, ahora hablemos sobre los derechos económicos, los derechos sociales y culturales. Estos derechos son, como ya dijimos, son derechos que se desprenden y son mucho más específicos y se establecen sin querer contradecir los principios fundamentales de la Constitución. Son derechos que son complementarios y surgen de la necesidad social que se viva en una época determinada o en un país determinado. En nuestra sociedad colombiana hay muchos derechos que se han vuelto obligatorios, se han vuelto esenciales, como el derecho a la salud. Y me imagino que muchos otros entrarán ahí porque son derechos fundamentales que se violan constantemente. Entonces, está el derecho a la propiedad privada, está el derecho a la salud, está el derecho a tener una etnia o una cultura, entre muchísimos otros que se desprenden de los derechos fundamentales. Y con respecto a cómo se cuida el medio ambiente en mi comunidad, bueno, actualmente vivo en la vereda Tribunas, por aquí por Villa Armenia, entonces supongo que aquí se respeta bastante los espacios verdes y se tiene mucha conciencia sobre no tirar desechos ni dejar basuras mal puestas. Sin embargo, a pesar de que esto es un área verde enorme, se está construyendo se está utilizando para construir viviendas y no sé qué impacto ambiental tendrá eso, es bastante lamentable, pero es un fenómeno que se ve en todo el departamento. Y bueno, muchas gracias por su atención, que estén muy bien.